decíamos, el tema de las billeteras digitales, y vamos a ver que en el tema de las finanzas colaborativas hay un factor que también impacta en el tema de las finanzas digitales, que es el tema de la intermediación, ¿no? La intermediación, la existencia de intermediación financiera es la que determina si uno cae dentro de las entidades financieras reguladas por el Banco Central, ¿no? Y vamos a ver cómo, de alguna manera, se arman modalidades de negocios donde, no digo que es una falsa apariencia, no, sino es un modelo montado sobre otro esquema donde el individuo, vamos a ver, tiene un nivel de participación diferente al que podría llegar a tener, por ejemplo, en llevar un depósito a un banco y que ese banco después prestase ese dinero, ¿no? Acá vamos a ver cómo el usuario, vamos a ver cómo es la estrategia, vamos a ver otras características de lo que son las finanzas colaborativas. Pero vamos a ir por el marco general hoy. Vamos por el marco general de lo que se entiende como la economía colaborativa. ¿Sí? La economía colaborativa es un concepto que algunos lo ubican casi a finales del siglo pasado, con más fuerza y con más cuerpo, podemos llamar así, empieza a crecer allá por el 2007, 2008, con definiciones más precisas de lo que debe entenderse como economía colaborativa, y ahí hay una palabra que se suma al de la economía, que es el consumo colaborativo. Vamos a ver que hay un eje importante, una asociación importante en esta filosofía de lo colaborativo. Vamos a ver hasta dónde llega la matriz de lo colaborativo. Entonces, vamos a ver que el diseño de la economía colaborativa, como dice esta definición, es juntar puntas. ¿Sí? Esto va a ser un factor importante, ¿no? Porque hablamos de intermediación, por un lado, una intermediación formal, en el caso de las entidades financieras, y acá vamos a ver que hay una vinculación, encontrar personas que pueden asumir, ya vamos a ver, distintos roles. Yo hoy puedo ser proveedor y mañana puedo ser demandante, puedo ser oferente y mañana puedo ser un cliente. ¿Sí? Entonces hay por un lado proveedores de bienes y servicios y por otro lado hay consumidores o usuarios de servicios, ¿no? Esta es una primera definición, primer concepto para entender. Y en el medio, ¿qué hay? Tecnología. ¿Sí? Ojo con esto porque quizá muchas veces el término, a veces de economía colaborativa, tuvo una visión un tanto, si queremos llamar, naif, ¿no? Pensar que esa tecnología, esas plataformas tecnológicas que lo que hacen es establecer este nexo, eh, pareciera como que tenían una idea glamorosa de ser sin fines de lucro, sin una intención de ganancia. Vamos a ver que no pasa por ahí el tema, sino que el enfoque es diferente. Entonces, primer punto, analizar. Una visión un poco más amplia para empezar a describir algunos conceptos, como dijimos, son modelos vinculados a la producción, consumo, finanzas, ¿no? Que se basan en la intermediación o vinculación. Me gustaría sacar la palabra intermediación por un lado, en el sentido que hay algunas siglas que habitualmente se usan de persona a persona, ¿sí? O de negocio a negocio, ¿no? Porque quien puede ofrecer y quien puede demandar pueden ser propiamente estructuras que no son individuales, sino que tienen una característica de empresa. Hay una intervención de las plataformas que no son las que prestan el servicio, aunque uno pide un Uber y piensa que es Uber, ¿no? El proveedor, pero no es Uber. Este dato me parece que es clave para establecer las características y muchas de las consecuencias también que tienen que ver con lo legal vinculado a este tipo de negocios, ¿no? Es decir, hasta dónde llega mi responsabilidad, cuáles son los compromisos que tengo con aquellas personas que contratan el servicio, ¿sí? Y con aquellas que prestan el servicio, ¿no? ¿Cuál es el rol de la plataforma, si queremos llamarlo así? Entonces, la filosofía es esto, utilizar, compartir, por eso también economía colaborativa se la conoce también como economía compartida.
share economy. Bueno, yo puedo intercambiar, bueno, puedo ir moviendo recursos, y este dato que uno dice, bueno, Uber sí, pero puede existir o no una contraprestación monetaria entre los usuarios. Porque vamos a ver que esto es más amplio. Es decir, y vamos a ver que hay un tipo de herramienta para juntar que tiene determinados propósitos, que en esos casos la vinculación y la contraprestación no es necesariamente monetaria. Vamos a ver cómo funciona. Y también después cómo puede utilizarse esa misma plataforma con finalidades financieras, paso a paso. La economía de bajo demanda o gig economy. Una economía, el concepto de gig economy es visto como un concepto de trabajos cortos, vinculado al tema, en muchos casos, de los conciertos musicales, donde dicen, bueno, yo soy una banda, me contratan, hago de grupo soporte, tengo un bolo en una actividad teatral, etcétera, actividades de entrada y salida, muy cortas, infrecuentes, ¿no? Ahí viene la terminología, pero lo que se desarrolla a partir de esto, sabemos que tiene otro rol, ¿no? No necesariamente aquellos prestadores de servicios, y vuelvo a insistir, no tiene que sacarse de la cabeza que el prestador de servicio es la plataforma, ¿no? Sino que son aquellos que están del otro lado, que me van a dar el servicio que yo pretendo, puedan tener una dedicación a esa actividad más o menos frecuente. ¿Eh? Mayor carga horaria destinada a esto, que tampoco es fija, sabemos que tienen muchas particularidades, desde un rider que lleva un pedido a una persona que utiliza la plataforma para qué, bueno, para brindar un servicio que antes quizá uno tenía que contratar con una agencia de viajes o una inmobiliaria, ¿no? Entonces, entramos de vuelta a repasar estos modelos para encontrar las definiciones un poco más claras, ¿no? Vinculados al tema de consumo, y este va a ser un punto clave que nosotros mencionamos en el término de educación financiera, porque la mirada del consumo es un gran determinante de este asunto. ¿Puede darse así? Puede suceder, ¿no? Y profesionales en términos amplios, no un profesional necesariamente universitario, ¿no? Al consumidor. Vuelvo a insistir con este punto, plataformas que no prestan el servicio, ¿no? Y este tema de cuáles son las necesidades, si uno quisiera asociar el concepto de consumo al de necesidades a satisfacer, bueno, uno podría tener quizás esta visión, digamos, limitado, parcial, de lo que puede ser el concepto de consumo. Yo no soy un estudioso, soy un curioso en el tema del consumo, en cuanto a las implicancias de lo que es el consumo, y me parece que todos hoy casi tendríamos que empezar a tener una mirada más abarcativa, más profunda de lo que es el tema del consumo, y cuál es el rol que lo que uno entiende como necesidades son realmente necesidades, y bueno, cómo eso va delineando nuestro patrón de gastos y va delineando por qué aparecen determinados modelos de negocios para satisfacer esas necesidades, llamémosle así, por ahora. Acá sí aparece una idea un poco más realista. Hay una contraprestación, hay un ánimo de lucro, está claro en quien presta el servicio, y hay un ánimo de lucro claramente en la plataforma. No es que la plataforma interviene de manera gratuita o a cambio de un canon mínimo, no. Es decir, uno podría preguntarse cuál es el valor de mercado de Uber hoy en el mundo, ¿no? Y quién es el dueño de Uber. Recomiendo analizar eso, ¿no? Es decir, quiénes son hoy los accionistas de Uber. Si quieren, uno puede anotarse ahí en un costado para analizar este tema, ¿no? ¿Quiénes son los accionistas de Uber? No es una cooperativa de móviles, ni de taxis, ni de autos, ¿no? Hay que analizar también este punto. Y como decíamos, el consumo es la clave.
o una de las claves centrales en las que se apoya este esquema. Y tenemos que empezar a pensar, uno no puede no compartir plenamente esta filosofía, en entender que estamos avanzando a un modelo social donde cada uno de nosotros sí se puede definir necesariamente como un usuario, pero no todos claramente somos propietarios. Y ahí también hay, si queremos llamar así, como una especie de renuncia al hecho de ser propietario. Es decir, no es que ahora vamos, si queremos abrir una pequeña encuesta en vivo respecto de esta pregunta. Es decir, ¿somos usuarios? Sí. ¿Usuarios de servicios y bienes? Sí, no hay duda. ¿Somos consumidores? Sí. Pero hay cosas donde quizás el rol podía reemplazarse a través de la figura de un propietario, ¿no? Que se auto brindara esos bienes o servicios. Y sin embargo, pareciera que preferimos ser usuarios más que propietarios. Y en este punto, yo dejo acá algunas cuestiones. Hoy estaba repasando otros casos de visiones de lo que es el rol del consumo en términos sociales. Este es un sociólogo fallecido, polaco, Zygmunt Bauman, que trabajó mucho en el tema de consumo y seguramente quizá han escuchado hablar del tema de modernidad líquida, de muchos conceptos que él estableció con mucha claridad. Pero vuelvo a insistir, me parece que hoy estaría bueno que nosotros, como profesionales y como individuos, ¿por qué no también?, entendiéramos la profundidad del concepto de consumo, la profundidad de eso, ¿no? Muchas veces viene de la mano de los sociólogos, pero es un factor que impacta en el tema de los individuos y en el tema de la definición de negocios. Entonces, ¿cuál es, de alguna manera, como decíamos hoy, hay ciertos servicios que hay un segmento de la población que por una cuestión de cultura, de hábito, de tranquilidad, de seguridad, de temores a la contratación de determinados servicios por la vía de determinadas plataformas, ni ofrece ni recibe los servicios a través de ellos? Pero hay un segmento en el que sí están ustedes, yo creo que acá no me faltó nada para incorporarlos a todos ustedes. Esos tres tramos etarios, ¿no? Los millennials, centennials y generación X, creo que ahí es en el piso de edad, ¿no? Que ya claramente cada vez se familiarizan más con la utilización de esto. Y ahí viene la primera pregunta, ¿no? En el caso de un automóvil o en el caso de una vivienda, es decir, esa cuestión de querer ser usuario más que propietario, es porque es una cuestión que uno pretende o que uno realmente no puede, por lo tanto la descarta como alternativa. Es decir, ¿quiero ser propietario y no puedo? ¿O realmente considero que los bienes tienen que dar una prestación y estoy dispuesto a pagar por esa prestación, pero no me interesa tener la condición o el estatus, no estatus social, de ser propietario? Escucho opiniones. Yo creo que en el caso de un automóvil, casi todos aspiran a ser propietarios, pero la mayoría o muchos no sé si pueden. Distinto de una casa, por ejemplo, de vivir de alquileres o algo así. Creo que depende más bien del bien que se analice. Y en el caso de los automóviles, por ejemplo, del automóvil, Y para mí, la mayoría aspira a ser propietario de un automóvil. Es mucha diferencia entre la comodidad y la independencia que te da en base a vivir viajando, eh, pagando sería. todos comparten, participan de la misma filosofía. Pensemos que este es un fenómeno Eh, mundial, ¿no? No un fenómeno local, por supuesto, un fenómeno mundial. Está claro que yo no puedo tener un departamento en cada lugar donde me gustaría viajar, por lo tanto, entonces no podría tener ese multimillonario y no es el modelo. Pero
esta visión trasladada a este punto, ¿no? En el caso de los automóviles, se da un fenómeno donde muchas veces los jóvenes pareciera que al no poder encarar el proyecto de una vivienda propia, sí encaran el proyecto de un auto más o menos 0 kilómetros, moderno o nuevo en su antigüedad, y vos decís, tienen un auto pero no tienen una casa, y él te dice, tengo el auto porque no puedo tener la casa. Yo quiero tener la casa, reforzando esto que decían recién, ¿no? ¿Es algo así? Sí, pero y también hay una cuestión, sobre todo en la Argentina, con los fenómenos inflacionarios y el tipo de cambio, digamos, la volatilidad del tipo de cambio que tiene que ver con una falsa idea o una falsa conciencia del concepto de capitalizarse. Por ahí se cree en el sentido común, digamos, de aquel que por ahí no tiene una formación o una educación financiera que tiene un auto se capitaliza. Se escuchó un poco fritado la voz, pero se entendió, creo, este tema, ¿no? Mientras tanto se discute una ley, en Argentina se discute, bueno, aparentemente ya se sancionó un nuevo modelo de ley de alquileres que no difiere demasiado con el anterior, ¿no? Es un mercado, en el caso nuestro, y a nivel mundial, en el caso de vivienda, es un tema complejo, y el tema del alquiler es un tema complejo. Por otras características que en Argentina no suceden, pero bueno, muchas veces, es decir, tomamos, copiamos y pegamos un título de decir, bueno, ¿por qué, no sé, en Portugal o en España o en Alemania tienen una ley de alquileres de determinadas características y nosotros no podemos copiar esa misma? Pero por un lado porque tenemos inflación, eh, por otro lado también las características de los propietarios de las viviendas no es la misma que quizá en las ciudades grandes de Europa, donde hay corporaciones que tienen una gran cantidad de unidades que pueden ofrecer o retirar de la oferta, y eso genera efectos significativos en el tema del alquiler, ¿no? Bien. Bueno, entonces los anoto como propietarios a la espera de un futuro crédito hipotecario, ojalá regrese. Pero sí, claramente los tengo que incluir en esta categoría. Y ahora vamos a poner a prueba en otros servicios. Con el tema del consumo surge una cuestión de conciencia ambiental. En algún momento se llamó responsabilidad social empresaria. En algún momento empezamos a migrar y empezamos a hablar de lo verde, lo ecológico, lo ambiental. Están los negacionistas, los que apoyan el cambio climático, ¿no? Sabemos que el exceso de consumo es un factor que afecta claramente el impacto en el tema ambiental, ¿no? Esos datos empiezan también a jugar, a veces llego por la convicción y a veces como un argumento. El tema de la obsolescencia programada empieza a ser una cuestión cada vez más visible, es decir, más difícil de ocultar, que hay mucha de la tecnología que tiene una obsolescencia programada. De hecho, en Europa están tratando de establecer normativas, por ejemplo, para lo que es, no sé, computadoras, telefonía, donde las empresas se obliguen a extender determinados plazos en cuanto a la vida útil de un producto. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, yo tenga a disposición repuestos. Pues yo puedo decir, sí, mira, yo te lo garantizo, pero el día vos tenés un problema con el aparato telefónico, cuando vas a querer arreglarlo, no hay repuestos, ¿no? Ya se discontinuó eso, ¿no? Y este proceso de obsolescencia programada está vinculado claramente al tema del consumo. Sabemos que hay modalidades, y ya yendo un poco a las empresas, pero tiene relación con este tema del cambio tecnológico, que en vez de comprar deciden alquilar, utilizando una modalidad de contratación que se llama leasing, ¿no? Si no quieren ser dueños, pero no por no querer, sino porque saben que no les conviene, porque la tecnología migra con tal rapidez que ese equipamiento, por ejemplo, que incorporan a través del leasing, se torna obsoleto, y si fueran propietarios de eso, estarían vendiendo un bien que hoy el mercado
ya no está demandando. Por lo tanto, la modalidad de compra o leasing también es un tema que se fortalece. En Argentina se ha fortalecido por razones adicionales que tienen que ver también con la matriz impositiva en Argentina, ¿no? Es decir, una empresa que decide incorporar un activo en propiedad y paga impuestos a las ganancias tiene dificultades en el reconocimiento de un valor actualizado de la amortización que decide aplicar y descontar de su base imponible. En cambio, si tiene que pagar una cuota de leasing, la puede deducir íntegramente al valor que la paga, ¿no? Y el impuesto determinado es claramente diferente. Datos que van surgiendo. Pero no me quiero correr del eje de lo que llamamos, entonces, siguiendo con la economía colaborativa. Este es el grupo, entonces, los millennials, centennials y generación X, que es, digamos, el que milita con mayor presencia en este esquema de negocios, por lo menos del lado de la demanda. Ahora, también esto implica romper los paradigmas de la cabeza nuestra como profesionales, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo pienso en las plataformas como empresas, porque es cierto que los extremos, los prestadores de los servicios, en Uber, me simplifico, tienen que invertir. Pero no es una inversión de Uber, es una inversión del dueño del automóvil. Pero las plataformas invierten, ¿sí? Y si invierten, ¿quién la financia? Es decir, de vuelta, hay una inversión y hay un financiamiento. La inversión es fundamentalmente en tecnología, ¿sí? Para desarrollar y brindar mejores respuestas a esas partes que están separadas y que me interesa unir de manera eficiente. Bueno, cuando pensamos quién la financia, tengo que pensar en el flujo de fondos que tiene cada una de estas plataformas, ¿no? Y generalmente el financiamiento viene a través de la bolsa, ¿no? De los mercados donde cotizan estas empresas, ¿no? Las que tienen una envergadura tal que pueden entrar al mercado y ser atractivas. Después vamos bajando, si quieren, uno dice, bueno, el tamaño de estas organizaciones. Es decir, es difícil pensar, y yo tengo acá algunos nombres como para compartir con ustedes, en plataformas digitales que sean chicas, ¿no? Es decir, es un negocio para grandes, es decir, es un negocio de escala grande, que seguramente empezó siendo pequeña, pero después se transformó en algo grande. El año pasado veíamos cómo a través de algo como podía ser una plataforma como Rappi, ¿sí? Que vos decís, bueno, es para pedidos, ¿no? Para entrega de pedidos, es, no sé, básicamente, no sé, comida. Estoy simplificando, no soy un usuario, pero acepto que me complementen esto. Cómo a partir de ahí hay un elemento clave que sigue siendo el dato diferenciador de la mayoría, por no decir la totalidad de los negocios que tienen una base de carácter tecnológico, que es el elemento más valioso, que es ¿cuál? El elemento más valioso que tienen las empresas tecnológicas. Puede ser por chat o puede ser con micrófono. ¿Cuál es el elemento más valioso que tienen las tecnológicas? O que tiene cualquier empresa, podríamos decir, ¿no? Las tecnológicas más todavía. ¿Podría ser la fidelidad de los usuarios? Las, La fidelidad de los usuarios. un poco más que la fidelidad. Veamos al chat. Me gusta, es una visión romántica la democratización. Hay algo de eso también, sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que más valoran o qué es el activo más valioso? ¿Qué les gustaría a ustedes si tuvieran una empresa poder poseer de sus clientes actuales, pasados, potenciales, ¿no? Para hacerles llegar Información. ofertas personalizadas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitarían saber? Información, Datos, datos. ¿no? Información. Es decir, contar con información. A dónde viaja,
cuántas veces viaja, en qué horario, ¿no? Con qué frecuencia, etcétera, qué consume, en qué horario, cómo paga, etcétera. Elementos que te permiten a vos conocer con un nivel de profundidad que quizá uno todavía, digamos, no tiene un grado de conciencia, esa información, es decir, los datos. Y esos datos después te sirven a vos para ofrecer más que llevarte la hamburguesa a tu casa, ¿no? Ofrecerte ese servicio de que hay un joven, un chico o una chica que llega con la bicicleta y te deja la hamburguesa que vos encargaste en la hamburguesería que más te gusta. Bárbaro, muy bien, vos le das la propina si querés o no. Y ahí se generó un montón de información y de datos, ¿no? Que se vuelve a insistir. Por eso también surgen como, digo, no sé, puedo, en esto acéptenme mi ignorancia en el terreno, si hay carreras universitarias dedicadas a lo que es minería de datos y análisis de datos. Pero para ustedes, una recomendación podría ser que quizá antes de hacer un posgrado para seguir profundizando los conocimientos que tienen en economía, profundicen en conocimiento de análisis de datos. ¿Sí? No que sea para convertirse en expertos, pero primero para entender el valor de esos activos y después también, ¿por qué no?, para poder orientar parte de la carrera de uno hacia servicios profesionales que puedan contemplar ese valor agregado de ustedes, ¿no? Que conocen de las ciencias económicas y además también adquieren conocimientos en esto. Datos que suman. Algunos nombres. ¿Qué compartimos? Podemos usar autos de otros para movernos, ¿no? Como usuarios. Podemos usar la casa de alguien para estar unos días en algún lugar y ponernos en contacto con él a través de una plataforma. ¿Alguno usó Airbnb? ¿Hay usuarios de Airbnb? ¿Curiosos de Airbnb? ¿No? Sí, profe, en algún momento lo hemos usado. Bien. No tanto en Argentina, quizá en América Latina, veo que hay ahora modalidades de coworking, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Compartir espacios que, mira, yo no tengo caudal de negocios para montar mi propia oficina, pero, no sé, los martes y los jueves atiendo en tal lugar, ¿no? De 17 a 20, ¿no? El resto de la semana, ese lugar no sé quién ocupa, ni es mi problema, pero yo sí estoy en ese lugar y pago por ese servicio. También hay servicios de compartir automóviles, ¿no? Sistemáticamente, no es que si yo me junto con unos amigos y digo, bueno, hoy vamos en tu auto, mañana vamos en el otro, ¿no? También compartir eso. Distintas modalidades de algo compartido, colaborativo, con esa filosofía. Y gente que entendió que había una necesidad en ese terreno y en función de eso diseñó ese modo de vincular las partes, ¿no? Quizás cada tanto en nuestro esquema tenemos a disociar, como decimos, tanto insistimos nosotros en el tema financiero, la necesidad de asociar, no de disociar. Es decir, la inversión, el financiamiento, siempre cansaré con lo mismo, las tres decisiones financieras básicas, pero siempre asociando con una acción, una reacción. Acá muchas veces nos ponemos del lado del usuario y otras veces pegamos una mirada del lado del que ofrece, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer algunos grises, si queremos llamar así, ¿no? Algunos grises. Vamos a ver, creo que en la próxima, acá tenemos algunos de los renglones, ¿no? Uno va a decir, algunos dicen está horizontal, lo podría ver en términos de verticales. Acá aparecen las finanzas, ¿no? Acá aparecen las finanzas. Vamos a ver estas plataformas de persona a persona, ¿no? Como el caso de Kickstarter, otras de pagos, ¿no? Vamos a ver ahora este fenómeno de crowdfunding, qué significa y cómo termina, ¿no?
seguros y muchas cosas más, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Así que este modelo empieza a reproducirse en distintas verticales, pero para cerrar el tema de decir, bueno, cómo una plataforma que empieza dando unos servicios después puede ampliarse a otras cosas y uno dice, tengo todo dentro de la plataforma, desde televisión hasta servicios financieros, aparte de que me traigan hamburguesa, ¿no? Es decir, cómo van creciendo en base fundamentalmente a información, a información, ¿no? Eso me estoy metiendo en el terreno de Ignacio Carballo, que lo dice infinitamente mejor que yo. Pero eso lo vamos a ver cuando analicemos el tema fintech, porque nos interesa cómo termina esto aterrizando en el tema financiero. Ya no se ven muchas marchas de esto, ¿no? Del lado de la izquierda, ¿no? ¿Utilizan Uber o Cabify en Mar del Plata? Sí, yo uso, profe. Funcionales, tiene un amigo o amigo que lo lleve a un lugar, o el padre, la madre, etc. O tienen su propio auto. ¿Utilizan servicios de estas plataformas? Uber como emblema. Yo uso Uber, profe. ¿Cuál? Uber. Uber. Muy bien. ¿Satisfecho con el servicio? Sí, lo único, viste, tenés que ir adelante por este tema de que todavía no está formalizado, pero sacando eso, sí, la verdad que es muy cómodo. ¿Y económicamente? Es que depende, ¿Costo del porque servicio? te va cambiando el precio, porque hay veces que la misma distancia te sale más o menos dependiendo de la demanda que hay. Me pasó, me acuerdo, en la época del Mundial, o sea, eran 25 cuadras, siempre me salía 400, ponele, 500. Y justo tenía que tomarme un Uber y era el día de la final del mundo, ¿viste? Sí. Eh, y me salió 800, o sea, se me duplicó, porque claro, debía haber 2 Uber nomás en ese momento. Pero bueno, El cambió. conductor no veía el partido. Claro, no, se ve que se lo perdió. Bueno, fijémonos que, ¿qué pasa también con esto, no? Inevitablemente, y me parece que es una de las facetas, cuando decimos vemos del otro lado del mostrador usuarios y prestadores, es el tema de lo que podemos llamar así el grado de formalidad, ¿no? ¿Qué son? Trabajadores independientes, son personas que hacen trabajos intermitentes. Realmente, eso creo que nadie lo puede discutir, que nadie obliga a alguien a prestar, ni le obliga un mínimo de horas, y sábados y domingos y cubrir tramos horarios. No quiere estar, no está, y si no está, no está más, y se acabó. Pero nosotros tenemos también una visión, quizá los países más, los latinos, digamos, y en Europa, más arraigada a la idea de los empleados. Y bueno, tantas horas, está dependiendo de la plataforma, etcétera, etcétera. Bueno, estamos ante la presencia de un empleo disfrazado. Y este es un dato. Y si uno analiza algunos otros países de América Latina, donde el nivel de profundidad básicamente en el tema de lo que es el transporte es más fuerte, puede encontrar que los niveles de las personas que dedican una carga significativa, no es que tienen un horario completo y yo genero, es decir, trabajo unas horas de vez en cuando y con eso genero un ingreso extra, pero que de alguna manera mi protección social en términos de cobertura de hora social y o de aporte a un futuro esquema de pensión, ¿sí? O jubilación, viene de otro lado. No, pensando en aquellas personas que ya empiezan a hacer un modo de vida, una carga horaria relevante, y los niveles de cobertura en esos países, caso México, por ejemplo, se ubican en apenas, fíjese este dato, ¿no? Es un aporte mayor a los sistemas de pensiones, que ellos tienen sistemas de pensiones múltiples, pero uno de los sistemas es similar a lo que sería una FJP, las AFORE, la llaman en México, es decir, 10 de cada 100
están en un sistema de Afore, pero muchos aportan de manera intermitente. Y 4 de cada 100 tienen un sistema de cobertura contratada para su salud, ¿no? Pero ese es un punto. Hoy son choferes, son personas las que manejan, que te hace sentar adelante, como para no llamar demasiado la atención, pero en algún momento puede ser un auto autónomo, ¿no? Y no haya chofer. Entonces se elimina también este punto. Datos que quizá hoy no los estamos dimensionando debidamente, ¿no? En Argentina va a ser difícil que sean autónomos porque hay muchos obstáculos que atravesar. Entonces decíamos que por ahí decía una idea vinculada a lo que es las finanzas y el rol de lo colaborativo, y es la idea del financiamiento colaborativo, plataformas de crowdfunding, ¿sí? Plataformas de financiamiento colaborativo. A ver, la idea es que, por ejemplo, yo tengo una iniciativa, me gusta mucho la música, me considero que soy un artista en ciernes de calidad y quiero grabar mi primer disco, llamémoslo así. Pero no tengo el dinero para contratar el estudio, etcétera, etcétera, pero considero que tengo potencial. Entonces, me interesaría conseguir que personas que no tengan que ser no quiero inversores, sino quiero personas que se interesen por lo que estoy haciendo, porque toco una música especial o toco en determinados lugares que pueden ser un diferencial. ¿Para qué? Para que haya personas interesadas en colaborar económicamente con mi iniciativa, ¿sí? Y eso tiene que ser más o menos masivo y atomizado, ¿no? Entonces, ahí surge la idea del financiamiento colaborativo que al principio tiene una característica más filantrópica, social, ¿sí? De decir, bueno, esto no le interesa a nadie que tenga un objetivo comercial, sí le interesa a alguien que tenga un objetivo de decir, mira qué bueno, va a montar un comedor en un barrio determinado, que el Estado no presta los servicios que tiene que prestar, y ahí voy a estar yo, voy a brindar estas prestaciones para este segmento de la población, por lo tanto, presento un proyecto, por ahora no hay plataforma, presento un proyecto, lo divulgo, y presento los números, qué actividad voy a prestar, qué costos voy a tener, etcétera, y bueno, y consigo así los recursos, o no los consigo, ¿no? ¿No? Los destinos son diversos. Muchos tenían inicialmente un impacto, ya digo, en lo cultural, en lo social, ese tipo de perfiles. Bien. Aparece la tecnología. ¿Y qué hace la tecnología? Permite acercar y hacer visibles proyectos que hasta ese momento circulaban de una manera un tanto restringida, acotada, a lo que era el círculo de mis contactos o la red que yo pudiese utilizar, ¿no? Redes de otra naturaleza, no de base tecnológica. Entonces, aparecen estas plataformas de financiamiento colaborativo, hoy seguramente de las más famosas a nivel mundial es Kickstarter, y bueno, y se empieza a producir este fenómeno, ¿no? Empieza a producirse este fenómeno de juntar las puntas, ¿no? Yo pongo acá 2 nombres, ¿no? Muy bien, ¿cómo funciona este financiamiento colectivo o de multitud? Yo presento un proyecto, ¿no? Que puedo, estos sean los puntos iniciales, determino una cantidad a solicitar, digo, para llevar adelante este proyecto necesito $10.000. Se establece un tiempo de recaudación, no es que digo, bueno, presento el proyecto, necesito $10.000 y lo dejo abierto en el tiempo. No, tiene un principio y un fin. Porque, es decir, yo digo, bueno, esta cantidad yo la tengo que recaudar en 90 días. Si a los 90 días no junté
la totalidad o una parte significativa, puedo tener un plan A, un plan B, un plan C. Si no alcanzo a recaudar el dinero, el proyecto obviamente se cae de la plataforma porque no generó el interés que tenía, que yo pretendía, ¿no? Tiempo de recaudación, planes alternativos y recompensas a los usuarios. Si fuera un recital, bueno, yo podría decir, bueno, voy a entregar entradas para ese recital, remeras con mi nombre y mi imagen, copias de, no sé, de una antigüedad, de mi disco o algún producto tecnológico que tenga mi música, etcétera, 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 ¿no? Establezco un sistema de recompensas. Digo, ustedes pongan el dinero, este es el proyecto, esto es lo que pretendo hacer, establecemos un tiempo y digo cuáles son las recompensas a aquellos que decidan participar colaborando en este esquema. Al principio, solidario o artístico. Puede ser también que empiecen a aparecer esquemas vinculados al emprendedor, ¿no? Necesito ese empujón. De hecho, hay, por ejemplo, uno escucha hablar demasiado de cómo en un país como la Argentina hay un instituto que el INCA, por el tema de cómo se apoya al cine determinado, películas que no tienen demasiado éxito comercial, y hay organizaciones que se dedican, es decir, grupos que se dedican a financiar sus proyectos cinematográficos utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de herramientas. Bueno, te digo, estos son los pasos, ¿no? Y el final puede ser feliz o no. Es decir, fracasa el proyecto porque no atrae el interés. Estas plataformas, ¿qué brindan? Básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que brindan? Y brindan, entre otras cosas, brindan visibilidad a las iniciativas, ¿sí? Brindan un chequeo de la información que yo estoy ofreciendo. Y bueno, este proyecto tiene algún grado de veracidad. Bueno, ellos se encargan de decir, bueno, lo que están subiendo, es decir, de alguna manera cierra, ¿no? Cierra, este es el propósito. Pero como siempre vemos, hay que leer la letra chica, ¿no? Es decir, si alguien mañana junta $10.000 y en vez de hacer un comedor en un barrio carenciado se lleva los $10.000, no va a ser el problema de la plataforma, ¿no? Será un estafador que estuvo ahí, ¿no? Lo que tratan ellos es de restringir, chequear, monitorear para ver el grado de veracidad para que esto no sucede. Pero si alguien puso el dinero para hacerlo y esto finalmente no se hizo, como diríamos, puede fallar. Financiamiento colaborativo. De un lado, un individuo, una pequeña organización interesada en llevar adelante un proyecto, y del otro lado, múltiples personas que se enteran a través de la plataforma de la posibilidad de llevar adelante este proyecto. Se interesa y funciona. ¿Qué tipos? Ahora, cuando esto sale así, como decíamos al principio, la finalidad era solidaria, ¿no? Como decíamos acá, una causa que no tenía un propósito de lucro. Podía no existir nada, yo sentirme orgulloso de haber participado en un proyecto determinado que dio una prestación a un segmento de la sociedad, y ahí terminó. Después, para, si queremos llamar así, atraer más interesados, empezaban a aparecer recompensas. Pero esas recompensas no necesariamente eran recompensas monetarias. Eran, como dijimos, pueden ser recompensas de otra naturaleza, ¿no? No sos accionista todavía de la iniciativa. Sos un donante, si quieres llamar así. Estás aportando fondos, al principio sin esperar nada, al principio de nuevo esperando algún tipo de recompensa. Y el sistema gradualmente empieza a migrar, a punto tal que pasa un punto donde
ya el crowdfunding se transforma en un esquema de deuda para quien lo recibe o un modelo de capital. En el año, yo creo que fue 2017 o 2018, no sé si fue con la Ley de Financiamiento Productivo, la Comisión Nacional de Valores se encarga del monitoreo de estas iniciativas para evitar que a través de una figura de esta naturaleza se cometiera algún tipo de estafa. ¿Sí? Es decir, que cuando esto empieza a adquirir estos ribetes, ¿no? Ya digamos, con un nivel de participación, ya digo, no, está muy bien, yo paso de la parte de las recompensas, yo quiero prestarle, o quiero ser socio de esta iniciativa. Bueno, muy bien. Ahí interviene un ente regulador, como es la Comisión Nacional de Valores, y dice, bueno, yo lo voy a monitorear, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta. Digo, como lo que quiero marcar acá es que el crowdfunding empieza siendo una herramienta asociada a un propósito no lucrativo y puede terminar siendo esa misma herramienta utilizada como un mecanismo de captación de pequeños inversores, si queremos llamar así. Habrá que ver también el tamaño de los inversores porque es un tema que establece la Comisión Nacional de Valores para evitar usar una figura cuando en realidad tendría que ser otra, ¿verdad? Es decir, no es que aparece uno y pone el 50% del capital. También hay un topes máximos a la participación. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Eso es lo que queremos plantear. Modelos de la economía que van planteando la aparición de nuevos instrumentos y cómo también instrumentos que tenían un propósito o un objetivo empiezan a utilizarse para otra cosa, ¿no? Como modalidades de financiamiento. Como modalidades de financiamiento, ¿no? Y pensemos que hablamos mucho del tema de emprendedores, plataformas de aceleración de empresas, ¿no? De startups, etcétera, de cómo lanzar un negocio, incubadoras, etcétera. Bueno, también tenemos que encontrar herramientas financieras para poder darle una plataforma para que ese proyecto surja. ¿Bien? Bueno, hay, como dijimos, distintos nombres, objetivos, países, ¿no? IDEAME es una de las argentinas más famosas, ¿no? Hay otras más. A ver, estoy planteando, por ejemplo, la curiosidad, más allá de que pueda ser una parte de un trabajo para uno, trabajo de empleo y trabajo de ejercicio, para decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Un día cuando está navegando en Internet, entrar a ver qué hay. Entrar a ver qué hay. Yo he entrado varias veces, me he quedado en la puerta, pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de encontrar un esquema de visibilidad y de financiamiento que te puede llegar a ser de utilidad. Cuando otras puertas se cerraron o directamente ni te registran. ¿Estamos? Para dar un cierre a esto, tengo dos bonus track. Uno en vivo y otro asincrónico. Esto, sabemos que Argentina es un país muy ladrillero, ¿no? Y volviendo al tema de la propiedad, que decíamos en el principio de la presentación, es muy difícil hoy tener una inversión en una propiedad, en un inmueble. Pero quizás es difícil tener una inversión en un inmueble, tener un departamento. Pero yo puedo tener una porción de un departamento, ¿no? Porque yo voy acá, capital, yo puede ser que no pueda comprar 50 metros cuadrados en un edificio, pero quizás puedo comprar 3 metros cuadrados o 5. Y ahí uno puede pensar en un círculo virtuoso que compra 5, luego los vende, después compra 10, en algún momento encuentra oportunidad y con el paso del tiempo consigue, no sé, el tema de adquirir una cantidad de metros
equivalentes a, pero uno sigue pensando de vuelta en la propiedad como un todo y quizás también se incorpora la visión de la propiedad como una parte del todo, ¿no? Y yo sé que es difícil explicarle a alguien si mira, es decir, ¿tenés vivienda propia? No, alquilo, pero estoy invirtiendo en el sector inmobiliario. Ah, ¿compraste departamento? No, tengo 7 metros cuadrados hasta ahora. Y estoy esperando que se vendan, se valoricen y se vendan para ver si con eso puedo comprar luego 10 metros. Y así me voy capitalizando, ¿no? Difícil de explicar, pero bueno, por eso la idea de finanzas siglo XXI, ¿no? Para explicar, no digo lo inexplicable, pero bueno, tratar de adaptarnos a eso. ¿Cómo funciona el crowdfunding inmobiliario? Con cuotas pequeñas, vamos a tirar el pequeño ahora. Vamos a tirar el pequeño ahora, porque hay distintas empresas o plataformas que se dedican a esto, ¿no? Puede ser en pesos o en dólares. Tienen un tiempo, como si yo dijera un fideicomiso inmobiliario, ¿no? Pero vos ahí comprás la propiedad. Si comprás un departamento en el Pozo, no, acá estás comprando metros, ¿no? Metros comprás. Y tiene un tiempo de desarrollo, porque esa propiedad se tiene que, con el dinero que se junte, se tiene que desarrollar y concretar. Y acá puede haber opciones de generación de renta una vez finalizado, o bien de la apreciación, de decir, bueno, puse tanto, se terminó, hoy vale tanto, hay una idea de vender y yo me llevo mi parte, ¿no? Ganancia de capital o una ganancia de rendimiento, es decir, un objetivo de rendimiento. ¿Estamos? Algunos nombres, justo no está el que vamos a ver, por eso vamos a ir ahí, ¿no? Ahí dice $1000, hoy estaba viendo, ahora vamos a ver en vivo, que tiene una página, quizás una de las más conocidas. En general, ustedes las van a encontrar en las plataformas de prensa económica, en los portales de noticias de prensa económica, con un rasgo que dice contenido patrocinado. Contenido patrocinado, ¿no? Por lo tanto, entiendan que no es un neutral el que escribe eso, sino es una persona que intenta promocionar y vender su idea. Bien, datos. Temas que nos pueden, con esto ya vamos terminando, temas que nos pueden llamar la atención, porque esto no digo solo para uno, sino cuando uno es consultado como profesional y le dicen, bueno, mira, la verdad, de vuelta, yo no puedo comprar un departamento, pero vi este tema y me interesó. Capaz que 10 metros puedo entrarle. Listo, muy bien. Tengo que poner un anticipo, tengo que pagar después cuotas, etcétera, y puedo hacerlo. Duración de la inversión. ¿Cuánto dura el proyecto? ¿Cuánto dura el proyecto? ¿Qué rendimiento ofrecen? Y cuando digo qué rendimiento ofrecen, tengo que ir acá, ¿no? En realidad el rendimiento que ofrecen es una estimación de rendimiento, ¿no? Riesgo asociado a la inversión. Hay muchos avisos que ustedes encontrarán de esto si los buscan, o si se los llevan por delante, cuando están leyendo, no sé, ámbito financiero, Infobae o lo que sea. Y van a decir, inversiones que te ofrecen el 30% de rendimiento en dólares. ¿Les parece bueno? ¿Malo? ¿Regular? Inversiones que ofrecen el 30% en dólares. ¿Cómo lo calificaríamos? No se me duerman. Estaría genial si, si no fuese una estafa piramidal o algo de eso, me parece. O sea, 30% anual en dólares, uh-huh. anual, ¿no es cierto? 30%. Yo dije 30% en dólares. Ah, Es lo que dice el aviso, es lo que dice el aviso. Ustedes van a encontrarse con avisos que dicen 30%. tiempo, lo primero que Tiempo. preguntaría.
uno tiene la cabeza para analizar los rendimientos con una base anual, ¿verdad? Me dice, bueno, te digo el 8%, 10%, y yo lo pienso anual, me dicen 30%, y digo, wow, qué buen rendimiento, alerta, riesgo de estafa. Ahora, también me pueden decir, y es así, que es el 30% de punta a punta, ¿no? Me dice, mira, esto vas a tardar 36 meses en empezar a generar el rendimiento o liberar el capital y yo a generar los ingresos por un alquiler. Por lo tanto, 30% tengo que esperar 3 años, ¿no? Entonces, duración de la inversión y rendimientos y plazos es un tema que tengo que tomar en consideración, ¿no? Esos son puntos. El dato está como un enorme anzuelo, y no lo digo para hacer una estafa. Uno puede bucear, encontrar opiniones, no obviamente las opiniones solamente de la página o de las páginas que promocionan este tipo de productos de inversión, y leer la letra chica, que es lo que vamos a hacer a modo de cierre. Pero me parece que esto, voy a hacer una cosa, voy a entrar directamente en la página que la tengo abierta. A ver, sí, la tengo acá. Vamos a entrar en la página que es esta. Esta es una de las plataformas más conocidas, tiene muchas, obviamente uno puede ver los proyectos, ¿no? Es una plataforma que funciona no solamente invirtiendo en Argentina, hay mucha gente involucrada, ¿no? Por lo que dice acá, 157.771. Y acá está todo el lugar donde lo van a encontrar. El Cronista, Infobae, Perfil, Yahoo, etc. No estoy diciendo que sea una estafa, ¿eh? Simplemente estoy tratando de entender la naturaleza del esquema de inversión. ¿En qué entraría? En 3 minutos y con tan solo 150.000 pesos, ¿no? Serían hoy $150, más o menos, ¿no? No me equivoco, ahora, a esta hora. Y acá tengo algunos proyectos, ¿no? La idea de este proyecto me está diciendo que es para renta, ¿no? Los grados de avance que tiene cada iniciativa, dónde están ubicados, ¿no? Y ahí están los. Rentabilidad estimada 28% a 24 meses, 30% a 30 meses, ¿no? Y ahí voy viendo. Y están todos los proyectos que puedo analizar. Bueno, la facilidad, recordemos que siempre la tecnología lo que hace es facilitar, lo que hace el individuo, lo que deberíamos hacer nosotros, profesionales, o como ciudadanos usuarios o inversores potenciales, es analizar, ¿no? También tienen inteligencia artificial para simplificar. Bueno, no es que lo queramos complicar, queremos entender, ¿no? Un proyecto, hace clic, podés invertir en más de uno, porque compras metros, acordate, ¿no? Estás comprando metros, no estás por $150, no te dan un departamento. Tiene una plataforma de educación financiera, que todavía no está en marcha, y más cosas, ¿no? Incluye beneficios, etc. Está muy bien organizado y tenemos opiniones, ya digo, estas son las opiniones de los que invirtieron. Este me gusta, ¿no? Porque dice, esta me gusta, esta parte, dice, por el momento todo bien, empezó en junio, no hace mucho, ¿no? Hasta ahora impecable, bien, perfecto, espero sigan así, muy bien. Y esta me gusta más todavía, dice, buena atención, veremos qué pasa con los retornos, ¿no? Esto es bueno como ejemplo casi de decir, en vez de estudiar un libro de finanzas, aplico lo que sé de finanzas a entender que hay rendimientos estimados y hay riesgo, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sigue. ¿Estás listo para invertir? Y esta es la parte que a mí siempre más me gusta, que es mirar la letra chica. Términos y condiciones y todos los datos que uno tiene que saber cuando invierte, ¿no? Perdón que los
corra. Básicamente, ¿no? Este es el punto central, este que está acá, ¿no? Bueno, está hablando de la estructura jurídica que tiene esto, y ni la compañía donde yo deposito la plata, ni la plataforma aseguran rendimientos ni rentabilidad de ningún tipo ni cuantía, ni la devolución del capital invertido. Los cálculos de rentabilidad estimada, así como los plazos de inversión, son únicamente estimaciones, en base a estudios de mercado internos. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones de precios y riesgos inherentes al mercado inmobiliario. Digamos, el riesgo sectorial y la macro también, podemos decir. Este es el punto. Los potenciales inversores deberán realizar su propio análisis de riesgo previo a la inversión. Ni Crowdium ni la compañía financiera prestan asesoramiento de ningún tipo a los inversores, que deberán consultar a sus propios asesores antes de realizar la inversión en los fideicomisos Crowdium. Y acá están, bueno, todas las normas y controles. Dice acá, no implica que los fideicomisos actúen, y los que estos actúen se encuentren sujetos al controlador de la CNB, cuyos, esto lo vimos el otro día, en el tramo de los fideicomisos financieros, solamente los que hacen un régimen de oferta pública son los que están controlados por la Comisión Nacional de Valores. Vamos. Entonces, a modo de cierre, y vamos a tratar de ir, decíamos, entendiendo que, si ustedes se fijan, dijimos que la economía colaborativa surge con gran fuerza en 2007, 2008, más o menos, con gran intensidad. Estamos hablando de también una coincidencia con la época de la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos. Así, siempre surgen estos modelos de negocio, se desarrollan con más características, generalmente se impulsan desde este tipo de país. Entender la naturaleza de los modelos de negocio, ¿no? Uno puede ser mañana profesional, usuario, es decir, una persona que defina políticas públicas, depende de dónde le toque estar o dónde quiera ir, ¿no? Y qué rol quiera cumplir. Tiene que entender la naturaleza de los negocios. En particular, en Finanzas Siglo XXI, la idea es entender cómo funcionan determinadas herramientas, de dónde vienen y para qué las puedo usar. Y entender el rol de las características de las inversiones y un tema no menor, que es el rol de los reguladores, ¿no? ¿Quiénes son, si es que los hay, los reguladores que intervienen en el negocio en el que yo puedo entrar como inversor, asesorar a un cliente el día de mañana y decirle, mira, sí, vi esto, sí lo conozco que hay una modalidad de inversión en el sector inmobiliario, que es una modalidad de crowdfunding, sí, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en esto. ¿No? Toma nota de esto. No es, a ver, las alertas no es asustar, las alertas es conocer. Eso lo estamos diciendo. Nadie está diciendo que esto es una estafa, ni nada por el estilo. Pero simplemente está diciendo, conocer la naturaleza de los negocios, entender los factores, pero es decir, si vos venís de hacer un plazo fijo y o pensar en comprar un departamento hecho y esto te parece que es mejor negocio, bueno, toma nota de estas cosas. Y si sos de fin de pasar con lápiz y papel y hacer las cuentas de qué rendimiento te va a dejar, bueno, entendé que son estimaciones, proyecciones, etcétera, que pueden no terminar siendo tal cual te lo vendieron. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hoy fue más corto de lo previsto, pero creo que alcanzamos por lo menos a hacer una introducción a esto, y ya digo, en la que nos toca, creo, la próxima, es hablar de finanzas colaborativas en particular, meternos más en el negocio estrictamente financiero. ¿Preguntas? Si no hay preguntas,
Vamos a... Profe, ¿hay que hacer algún trabajo práctico de esto, de esta unidad, de la 4? Sí, ¿no? Sí. Ahora lo vamos Las a dividir. consignas ya están. ¿Perdón? Las consignas ya están, entonces, ¿o no? ¿Las qué, perdón? ¿Las? Las consignas Las en el consignas, campus. me tengo que chequear qué tengo subido al campus. Voy a dejar las que tenía Ah, y agregar alguna nueva. listo, ¿Sí? gracias. Bien. Serían del trabajo práctico 3, Del 4. Estamos hablando de la unidad 4. 4. Unidad 4. Unidad número 4. Bueno, muy bien. Voy a parar esto. Profe, y otra consulta. Del trabajo